Buen día, ahora vamos a ver la aplicación de las medidas de dispersión y vamos a comenzar con información no agrupada. Y de esa información no agrupada vamos a suponer que es una muestra de calificaciones. Entonces supongamos que tenemos 7 estudiantes y de esos 7 estudiantes tenemos una nota. Entonces supongamos que tengo una nota de 5, una nota de 2,5, una nota de 3, una nota de 4, una nota de 3, una nota de 2 y una nota de 4. Ahí tenemos entonces nuestras notas. Entonces es una muestra de estudiantes, de 7 estudiantes de un grupo, y es información no agrupada. ¿Por qué no se agrupa? Porque no es información por encima de 30 datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? Vamos a calcular la media aritmética. ¿Qué nos dice la media aritmética de una muestra? Que tenemos que hacer la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x u y dividir entre ese número de datos, que lo vamos a llamar n. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacer el cálculo de esa media aritmética. Entonces vamos a coger los valores. Tenemos la información. Vamos a hacer por acá las cuentas. Entonces vamos a hacer acá nuestra sumatoria. Tendríamos acá 5 y acá hacemos la sumita, nos quedaría 10, 14, 17, 19, 23. Entonces tendríamos acá, verifiquemos, 10, 17, 19, 23. Ahí está, 23.5. Entonces vamos a hacer nuestra media, que sería 23,5 dividido 7, porque tenemos 7 datos. Quiere decir que nuestra media va a ser igual a 23,5 dividido 7. Y ahí tendríamos 3,3571, aproximémoslo a 3,36. 3,36. Debido a que el tercer decimal es 7, podemos aproximar este a 6. Bien, ahora tenemos nuestra media, pero queremos calcular la desviación estándar. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Bien, recuerden que para calcular la desviación estándar tenemos que pasar por el cálculo de la varianza. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Estamos en información no agrupada y estamos en una muestra. Entonces S va a ser igual a la raíz cuadrada, esto es información no agrupada, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los x u y menos x barra al cuadrado, y esto dividido, recuerden que es muestreo, entonces, o es muestra, sería n menos 1. Y le sacamos raíz a todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger cada dato, restarle la media y elevar al cuadrado. Entonces vamos a hacer de una vez ese cálculo. Vamos a hacer por acá ese x sub i menos x barra elevado al cuadrado. Entonces quedaría, el primer dato es 5.
5,0 menos 3,36 y esto lo elevamos al cuadrado. Y ahí voy a obtener un valor. El siguiente, 2,5 menos 3,36 y lo elevamos al cuadrado. El siguiente va a ser 3,0 menos 3,36 elevado al cuadrado. El siguiente 4,0 menos 3,36 elevado al cuadrado. El siguiente 3,0 menos 3,36 elevado al cuadrado. El siguiente 3,0 menos 3,36 elevado al cuadrado. Y finalmente 4,0 menos 3,36 elevado al cuadrado. Y vamos a tener entonces todos estos resultados que serán el insumo para poder calcular la desviación estándar de esta muestra. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Nos quedaría 5 menos 3,36 y elevamos al cuadrado. Eso nos daría 2,6896. Es recomendable que en este momento no hagamos aproximación de decimales. Dejemos todos los decimales para que no perdamos información. Siguiente cálculo, 2,5 menos 3,36 y elevamos al cuadrado, lo cual dará como resultado 0,7396. Siguiente cálculo, 3,0 menos 3,36 y elevamos al cuadrado. Eso nos daría 0,1296. El siguiente cálculo, 4,0 menos 3,36 y elevamos al cuadrado. Esto nos daría 0,4096. Acá el siguiente sería 3. Acá tengo un error. Lo acabo de ver. Acá no es 3, sino es 2. Entonces voy a borrar ese valor y lo corrijo. Acá es 2. Acá es 3 menos 3,36. Ese cálculo ya lo tengo. Ya lo había hecho. Me da 0,1296. Ahí me ahorré un cálculo de 0,1296. Ahora sigue el cálculo de 2 menos 3,36 y elevamos al cuadrado. Y esto nos daría 1,8496. Y finalmente 4 menos 3,36 elevado al cuadrado. Ya tenemos ese resultado que da 0,4096. 0,4096. Siguiente paso, vamos a hacer la sumatoria de esos resultados. Vamos a hacer la sumatoria. Esa sumatoria de esa información nos daría 6,3572. 6,3572. No vamos a hacer aproximación de decimales, vamos a trabajar con todos los decimales. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestro cálculo nos dice la desviación estándar, seguimos con el cálculo, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de esos valores nos dio 6,3572 y esto dividido entre n-1. Tengo 7 datos menos 1 y voy a obtener acá mi desviación estándar. Entonces 6,3572 dividido 6 y sacamos la raíz cuadrada. Eso nos daría 1,029. Entonces esto lo puedo aproximar 0,3. Ahí sí, al momento de sacar el resultado, ahí sí podemos hacer nuestra reducción de decimales. Podemos trabajar, vean que acá tenemos 2 decimales, acá también trabajamos 2 decimales para la medida y la desviación. Voy a aprovechar esto que tenemos acá y voy a calcular el resultado estándar. Resultado estándar. ¿Qué es el resultado estándar? El resultado estándar ya habíamos visto que era igual a
x sub i menos la media sobre la desviación estándar. Eso lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces voy a coger un dato. Voy a coger el dato de 2. Entonces quedaría 2 menos 3,36 sobre 1,03. Por lo tanto, eso nos va a quedar 2, 3.36, lo vamos a restar, nos daría menos 1,36 y dividido 1.03. Esto nos daría menos 1,32. Recuerden que esto significa el número de desviaciones. Quiere decir, el signo quiere decir que se está desviando hacia la izquierda. Recuerden, voy a dibujar acá la campanita. Entonces, si acá tengo la campanita, significa que acá está la media. Acá está la media, que en este caso es ese valor de 3,36. Y el valor que he tomado, que es el de 2, se encuentra por acá. Ese es el x sub i. Y significa que la desviación de este valor con respecto a la media es negativo, es decir, está a la izquierda, y es 1,32 desviaciones estándar. Eso es lo que significa. Bien, este es un ejemplo de información no agrupada. Veamos ahora uno de información agrupada. Si nosotros tenemos información agrupada, veamos por acá, vamos a organizar una tablita de información agrupada. Vamos a buscarla en nuestro material. Busquemos información que ya esté agrupada y que podamos trabajar con ella. Podemos tomar esta, por ejemplo, esta información. Vamos a tomarla, listo. Cojamos esa información y vamos a trabajar con ella. Ahí tenemos nuestra información agrupada. Entonces, vamos a trabajar las medidas de dispersión para información agrupada. Y vamos a asumir que esto es una población. Asumiremos que esto es una población. Bien, acá tenemos ya sabemos cómo agrupar la información. Acá tenemos nuestra frecuencia absoluta, tenemos los intervalos de clase. ¿Qué nos falta por calcular acá? El x sub i, que es la marca de clase. Recordemos que la marca de clase es un valor medio entre los dos intervalos de clase. Consiste en sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2. Quiere decir que la primera marca de clase me daría 1,5. Sumé 1,2 más 1,8 y lo dividí entre 2. Luego 1,9 más 2,5 y lo divido entre 2. Y eso me daría 2,2. Y el siguiente me daría 2,9. Y el siguiente me daría 3,6. Y el siguiente 4,3. Y el siguiente me daría 5. Ahí tengo la marca de clase. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el cálculo de la media para esta información. Entonces recordemos cómo se calcula la media aritmética para información agrupada. La media aritmética, como estamos hablando de población, sería μ, que es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los n sub i por los x sub i dividido n. Entonces, ¿qué debemos hacer? El producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta y dividirlo entre n. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacer ese cálculo. A ver, hagamos ese cálculo. Listo. Por acá. Vamos a escribir nuestro n sub i por x sub i. Quiere decir que vamos a multiplicar este valor
por este valor y así sucesivamente. Entonces vamos a tener 2 por 1.5, vamos a tener 6 por 2.2, vamos a tener 3 por 2.9, vamos a tener 6 por 3.6, vamos a tener 5 por 4.3, vamos a tener 8 por 5. Entonces esos valores nos quedarían aquí en los productos, me quedaría 40, 21,5, 21,6, 8,7, acá 13,2 y acá 3. Entonces tendríamos acá 21.5. Bien, vamos a coger todos esos valores y los vamos a sumar. Al hacer la suma de estos valores, tendríamos que esa sumatoria daría 108, lo que significa que vamos a tener acá que nuestra media es igual a 108 dividido el número de datos. En este caso, el número de datos n es este valor, el que resulta de hacer la sumatoria de la frecuencia absoluta. Entonces, esto dividido 30. Por lo tanto, la media va a ser igual a 3,6. Listo, ya tengo la media. Siguiente cálculo, la desviación estándar. Desviación estándar. Para este cálculo, entonces recuerden que estamos en una población y estamos con información agrupada. Entonces, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los n sub i por los x sub i menos la media elevado al cuadrado y esto dividido entre n. Esa es la formulita. ¿Qué tenemos que hacer? Esta operación del numerador. ¿Cómo hacemos esa operación del numerador? Veamos. Veamos cómo la podemos desarrollar. Ya sabemos que es n sub i por x sub i menos la media, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer acá ese cálculo de n sub i por x sub i menos la media elevado al cuadrado. ¿Qué significa eso? La frecuencia en este intervalo es 2, por la marca de clase es 1.5. Le restamos la media que nos dio 3,6 y elevamos al cuadrado y acá vamos a tener un resultado. El siguiente, la frecuencia 6 por la marca de clase es 2,2 menos 3,6 que es la media y elevamos al cuadrado. Para el siguiente, la frecuencia absoluta es 3, la marca de clase 2,9 menos 3,6 y elevamos al cuadrado. Para el siguiente sería 6 por la marca de clase 3,6 menos 3,6 elevamos al cuadrado. El siguiente sería 5 por 4,3 menos 3,6 elevado al cuadrado. Y el siguiente 8 por 5 menos 3,6 elevado al cuadrado. Vamos a hacer entonces ese cálculo. Siempre el orden operativo nos dice que debemos hacer primero lo del paréntesis, luego si elevamos al cuadrado y finalmente multiplicamos por 2. En este caso nos daría 8,82. El siguiente cálculo sería 2.2 menos 3.6, lo cual nos da menos 1.4. Elevamos al cuadrado y dará positivo y multiplicamos por 6. Y eso nos daría 11,76. Siguiente cálculo, 2.9 menos 3.6
elevamos al cuadrado y multiplicamos por 3. Y eso nos daría 1,47. Siguiente cálculo, 3,6 menos 3,6 daría 0, 0 al cuadrado 0 y 0 por 6, 0. Siguiente, 4.3 menos 3.6, elevamos al cuadrado y multiplicamos por 5. Y eso nos daría 2,45. Y finalmente, 5 menos 3.6, elevamos al cuadrado y multiplicamos por 8. Y eso nos daría 15,68. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer la sumatoria de esos resultados. Y eso nos daría 40,18. Y pues, ¿para qué nos sirve esta información? Pues para venir acá a calcular la desviación estándar, que sería raíz cuadrada del valor de la sumatoria que nos dio 40,18 dividido n, por lo que estamos trabajando con la población, dividido 30. Y quiere decir entonces que nuestra desviación sería igual a 40,18 dividido 30 y sacamos la raíz cuadrada de ese valor y nos daría 1,16, haciendo la aproximación a 2 decimales. Y este sería el valor de la desviación. Si yo no le saco la raíz cuadrada, pues sería como si tuviese la varianza. Bien, hasta ahí el cálculo de la desviación estándar, tanto para información agrupada como para información no agrupada, y teniendo en cuenta si es una muestra o una población. Un feliz día. Espero que haya sido provechoso este video.